en otra clase, entonces cuando estaba hablando ya despacio. Es recopilar la información específica de la que yo voy a efectuar en mi esquema de protección. Sabemos que así trabajemos de forma individual o de forma colectiva con un esquema de protección, sea de 1, 2, 3 o 4 elementos, vamos a efectuar un análisis de ruta constante. A esto le llamamos en algunos esquemas de protección las avanzadas. Estas avanzadas son las que me brindan toda la información y dan todas las características de lo que ocurre o lo que está ocurriendo en la ruta que voy a efectuar. Es muy importante que los esquemas de protección sepan las rutas. Lo hablé en la primera clase que me decían, no, pero es que yo de forma individual, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo voy yo a hacer un análisis de ruta individual? Un análisis de ruta sí lo podemos hacer de forma individual, es muy fácil, simplemente lo que analizamos es el antes de llegar y el cuando yo me estoy yendo. Cuando yo me estoy yendo a trabajar, hago todo lo que es el análisis de rutas, ya, me voy por decir, a X lugar, estoy en la casa de mi VIP, por decir, al estar en la casa de mi VIP, yo tengo que hacer un desplazamiento desde la casa de mi VIP hasta mi propia casa. Ese análisis de ruta es el que yo voy a efectuar cuando estoy trabajando solo. Entonces cojo la ruta en la cual por la cual me estoy desplazando, la analizo la noche antes y también la analizo la noche posterior a que estoy llegando. Así analicé solamente el 50% de la ruta, pero eso me va a dar a mí una gran ventaja. Ahora, en un esquema de protección ya hablamos de más personas, de 8, 10, 12 elementos. Siempre vamos a designar un elemento o dos elementos, sean una moto, que algunos le llaman mosquito, otros le llaman de diferentes formas, pero analizamos por ejemplo la moto. Esa moto la vamos a desplazar 15 minutos antes, pero resulta que 2 horas antes también se fue un esquema de protección y analizó esa misma ruta que me va a decir esa moto que acabo de mandar 15 minutos antes. La información que recopilé las 24 horas antes, las 2 horas antes y los 15 minutos antes son los que tienen que coincidir con la información que voy a tener como jefe de operaciones, ¿ya? Esto nos sirve para verificar realmente si la ruta es asequible o no asequible, porque de pronto pudo haber un derrumbe, pudo haber una colisión o alguna cosa 5 minutos antes, pero por eso es que tenemos que estar pendientes. La tecnología es muy importante en lo que tiene que ver con el análisis de rutas, porque por ejemplo tenemos el Waze, todas estas aplicaciones que me pueden dar a mí muchísimas entradas y me pueden dar muchas ventajas en este aspecto, ya, porque me van diciendo hay colisión en tal parte, sí le están indicando muchísimo a uno las cosas, ya. Por eso en los esquemas de protección debemos subdividir, aquí es muy claro, las rutas dependiendo su distancia, dependiendo su localización, dependen varios factores. Cuando hablamos de varios factores, por ejemplo, puede haber una ruta en un área boscosa, puede haber una ruta de un desplazamiento muy interrumpido, estamos hablando de, por ejemplo, que tiene muchísimos semáforos o hay muchísimo tráfico, ese tipo de rutas, o una ruta donde solamente es de 2 vías, una sube y otra baja, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las rutas principales que voy a utilizar y cuáles son las subrutas que voy a usar en caso de que aquí en la ruta principal haya simplemente una agresión o de pronto un accidente o alguna cosa? Yo no me puedo quedar esperando a que el accidente pase. Entonces, ¿cuál va a ser la subruta que voy a tener? Para eso tenemos lo que se llama la planeación. La persona que está encargado de esa planeación es la que tiene que decir cuáles son las rutas principales y cuáles van a ser las subrutas que se van a desarrollar o que se van a efectuar en ese esquema de protección. Si el director de seguridad no tiene ni idea de una ruta principal y no tiene ni idea de una subruta, no va a poder hacer nada. Estamos hablando de que el coordinador de seguridad en su defecto tiene que tener la idea y tiene que tener el análisis constante de las rutas y de los vehículos. ¿Qué tipo de vehículos puedo meter en tal ruta? Porque por decir, yo tengo un vehículo muy bajo y en ese momento el VIP le dio por irse para la finca. ¿Será que ese vehículo lo puede usar? Entonces el VIP debe estar preparado para el coordinador de seguridad debe estar preparado para esas situaciones. Si el coordinador de seguridad no está preparado para esas situaciones, pues el esquema de protección ya está fallando en ese momento.
La determinación, aquí lo decimos muy claro, por dónde, cuándo y en qué momento se modifican las rutas corresponde siempre al escolta. Esto es muy claro. El escolta principal o en el esquema de protección o la persona es la que toma la decisión si esa ruta sí es viable o esa ruta no es viable. Si no le ponemos cuidado a ese escolta y simplemente de terquedad nos vamos por esa ruta que no tiene que ver con todo, con el esquema de protección, y el esquema de protección falla, el escolta tiene una disculpa, pero resulta que en la seguridad no hay disculpas. Esa es una norma sine qua non, o sea, no hay disculpas en la seguridad, cero disculpas. Entonces llega a ocurrir algo ahí, no es que yo le pasé la novedad, es que yo cómo lo compruebo. Entonces para eso vamos a tener un libro de control en el cual vamos a colocar el análisis, se sugirió tal ruta y no hubo caso omiso a esa ruta, ¿ya? También existen rutas o avanzadas de pronto a pie, ¿ya? Esas rutas también las tenemos que tener en cuenta. Por decir, aquí vemos una imagen del expresidente Álvaro Uribe en el cual salía muchísimo a trotar y todo eso, pues los escoltas tenían que ir con él y ya tuvieron que haber hecho un análisis de protección y mínimo tienen que haber unos 2 francotiradores. ¿Dónde creen ustedes o dónde están viendo ustedes los francotiradores? En esta imagen. Entonces esas son cuestiones en las cuales se deben analizar, y esos francotiradores no se están moviendo, pero se están desplazando a medida y antes, durante y después de que está pasando por ciertas situaciones, y ellos van a ser prácticamente los que nos van a sacar de una situación. Eso hablemoslo de un presidente. Ahora hablemos como una persona común y corriente. Pues no, le gusta muchísimo ir a trotar un parque. Entonces hago una subruta, hago un análisis de seguridad antes de que la persona llegue a trotar y coloco otro escolta que esté simplemente verificando por ahí, que sería una escolta discreta. ¿Ya? Todo escolta debe llevar como mínimo el siguiente equipo de dotación. Bueno, esta parte de dotación de equipos y todo eso ya la habíamos visto. ¿Ya? Pero en todos los esquemas de protección siempre nos enseñan es llevar las cuestiones básicas. Por ejemplo, acá decimos arma de dotación, gas lacrimógeno, máscara antigases. Esto para esquemas de protección de alta vulnerabilidad. Cuando hablamos de esquemas de protección de alta vulnerabilidad, pues estamos hablando de que en caso de, por ejemplo, que en la ruta para un político hay posibilidad de manifestaciones. Entonces, ¿para qué esta máscara de antigases? Pues, obviamente la policía va a echar gases y todo eso, y esto va a impedir, a generar de que la utilicemos, ¿ya? Alicates pesados para cortar alambre se los llevamos en la camioneta, cable de encendido de batería, caja de herramientas, linterna, navaja o una navaja de uña, cualquier otro elemento que pueda utilizarse para cortar, ¿ya? Cable de encendido de baterías, muchísimos vehículos se nos pueden quedar inhabilitados y esto también lo podemos utilizar, lo podemos analizar. Entonces, cuando estamos haciendo el análisis de ruta, todas las mañanas vamos a verificar que tengamos todas los elementos básicos. Muchísimos dicen, si yo no tengo el arma, listo, no tiene el arma, pero va a tener otros elementos básicos que fueron los que les dije en la clase número 1, ¿ya? Esos equipos que se deben llevar en el vehículo y los equipos que debe llevar el escolta son elementos básicos que se deben utilizar. Hoy en día vamos a llevar el celular, entonces llevemos el celular, pero llevemos un cargador, una pila extra, por si de pronto se nos descarga el celular, pues entonces podamos cargarlo, podamos de pronto comunicarnos y todo eso. Recuerda que también tenemos que tener al menos llevar una carga extra, o sea, perdón, carga para poder hacer una llamada, al menos poder comunicarnos con alguien y todo eso. Identificación con fotografía, distintivos de la persona y todo eso. Para esquemas de protección de alta vulnerabilidad se pide que lleven distintivos como brazaletes en la solapa o el chaleco, pero para escoltas que se van a demostrar, para las escoltas discretas, estas no van a demostrar nada, ¿ya? La escolta debe tener 2 vehículos para la persona con quien se está protegiendo y un principal alterno. Cuando hablamos de 2 vehículos de apoyo o vehículo de persecución o vehículo de análisis, o sea, son diferentes connotaciones las que se le dan a estos tipos de vehículos, pero siempre lo que debemos tener en cuenta es que vamos a tener es un vehículo de avanzada en bajos esquemas de protección. Siempre utilizar al menos un vehículo el cual vaya y me haga la verificación. Muy recomendable las motos, muy recomendable las motos, pero con conductores que realmente sepan, no con personas que van a ir a estrellarlas y todo eso. Estas avanzadas con motos son muy esenciales porque le van a dar a usted
ventaja sobre el tráfico y sobre muchas situaciones que se están presentando en los esquemas de protección. ¿Ya? Los vehículos blindados son muy buenos, pero resulta que en los vehículos blindados no siempre vamos a tener, o sea, no siempre en los esquemas de protección tenemos vehículos blindados. Por ejemplo, este muñequito que ustedes ven acá le llamamos el escolta de fosa en estos esquemas de protección, ¿ya? Pero estos vehículos, ojalá todo esquema de protección tuviese un vehículo blindado, porque estos vehículos le van a dar a usted mayor viabilidad de poder salir de un ataque y todo eso sin necesidad de usted salir de un área segura que es dentro de su vehículo, ¿ya? Todo escolta siempre debe estar ¿en qué? En alerta. Siempre, en todo momento, debe estar en alerta, ¿ya? Si llega a haber un ataque en un vehículo blindado, pues obviamente en el vehículo yo no voy a salir del vehículo blindado hasta no estar seguro en qué lugar, a qué lugar me voy a ubicar y desde dónde me voy a ir. Por eso el vehículo, debo conocer las características principales del vehículo el cual estoy conduciendo. Ese vehículo debo conocerlo de pies a cabeza, como hablamos a lo colombiano, decimos de pies a cabeza. O sea, desde la rueda, cómo está calibrada, qué tipo de aire es el que tiene, cuántas libras le eché de aire, cuántas personas caben en el vehículo, cuáles fallas tiene, cuándo fue su última revisión. Es lo mismo que debemos saber que es del VIP, qué enfermedades sufre, cómo está compuesto, cuál es el médico que vamos a visitar. Todas esas cosas son cuestiones que debo saber en todo momento, ¿ya? Entonces, para todo esto siempre debemos tener en cuenta esa parte. ¿Listo? Entonces estamos analizando toda esta parte, ¿ya? Entonces vamos analizando, ¿ya? ¿Listo? Bueno, seguimos con la otra parte, que es elementos de observación, ¿ya? Como ustedes pueden ver, hoy en día tenemos los mapas. Es la gran ventaja que tenemos en todos los esquemas de protección. ¿Ya? En todos los esquemas de protección podemos ver las entradas. Por ejemplo, si yo amplío un mapa, entonces me voy a ir para el mapa tal, mapa de Waze, ruta tal. Entonces en la ruta calle 53 voy a decir, bueno, pero por la calle 53 me puedo ir por la 52 o puedo mirar acá, pero puedo analizar la ruta en caso de que yo no conozca. Eso ya es el uso de la tecnología a mi favor. Este tipo de uso de tecnología a mi favor es la que yo debo desarrollar o la que yo debo dar en determinado momento, ¿ya? Debemos tener en cuenta que la tecnología es lo primordial en todo esquema de protección. Si yo hago uso de la tecnología de una forma moderada, de una forma en la cual pueda realmente ofrecerle una seguridad a mi VIP se va a sentir halagado conmigo o se va a sentir muy bien conmigo. Pero si yo voy a utilizar la tecnología simplemente para ver mensajes, para utilizar el WhatsApp en todo momento, el Facebook, todo eso, para utilizarlo en otras cosas que no tienen que ver con mi mismo esquema de protección, pues obviamente se va a sentir ya ofendido en muchísimos aspectos. Entonces, pues básicamente el análisis de rutas, como les digo, tiene que estar orientado realmente a ver el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué de la ruta a la cual me voy a desplazar. El qué ruta voy a tomar, cuándo la voy a tomar, dónde la voy a tomar, hacia dónde la voy a tomar, con quién la voy a tomar, qué es lo que para qué voy a tomar esa ruta y cuánto me voy a demorar en esa ruta en la cual me estoy desplazando. Entonces, si yo hago ese análisis completo de la ruta a la cual voy a dirigirme, pues obviamente voy a tener una mayor seguridad. Recuerden que en todo lo que tiene que ver con la seguridad nunca se puede garantizar al 100%. La seguridad nunca se va a garantizar al 100%. Un ejemplo claro de análisis de rutas, por ejemplo, yo hago un análisis de ruta pequeñito, en el cual puedo mirar la ruta que siempre voy a tomar, cuál es la ruta usual. Entonces yo hago un análisis de ruta, por decir, un libro de Excel o un mapa o cualquier cosa, entonces hago un análisis de ruta, en el cual trazo la ruta, saco el mapa, por decir el Google Chrome o alguna cosa del mapa, tomo un copia y pegue, saco la ruta y empiezo a dibujarle qué es lo que hay, cuáles son las connotaciones principales. Aquí hay un semáforo, aquí hay otro semáforo, aquí hay un ejemplo, aquí hay una ruta, estas son rutas alternas, entonces voy a colocar la ruta principal, la ruta alterna, y esto es mi mapa constante que cual yo voy a tener, y lo voy a tener con una fotico que voy a tener en mi celular. Eso es muy fácil. Hoy en día la tecnología le puede ofrecer a usted simplemente un carta pantalla y ya, y le puede dar la ruta total.
de todo lo que usted va a realizar, ¿ya? Entonces básicamente es, cuando hablamos de que en las rutas tenemos que encontrar algo tan básico también, cuando efectuamos un análisis de rutas, encontramos algo tan básico como los santuarios. ¿Qué hablamos de un santuario? O sea, por decir, aquí está corriendo el presidente. Entonces, en caso de que lo lleguen a atacar a él, ¿cuál sería la ruta más corta para yo protegerlo a él? ¿Cuál sería el santuario? O sea, ¿dónde voy a estar con él y dónde lo voy a proteger? ¿Qué me conviene más? ¿Llevarlo aquí? ¿Llevarlo aquí? ¿O llevarlo acá? ¿Dónde lo llevaría yo? ¿Qué haría en caso de? ¿Ya? Eso es la preparación antes de que ocurra el evento, ¿ya? Entonces, espero que les haya gustado. Hoy fueron una clase corta de análisis de ruta, como tenerlo el día lunes. Me disculpo, no estuve, ahora 8 días no pudimos hacer la clase, apenas hasta hoy la estamos llevando. Saludos a toda la gente de Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Buenos Aires, Argentina. Me disculpo a algunos países que no alcancé a nombrar y todo eso. Saludos a mi Colombia, realmente que lo llevo siempre al lado, aquí lo llevo. Llevamos ya varios meses ya trabajando seguido, estamos un poco cansados en ese aspecto, pero pues seguiremos dándole la marcha. No pudimos hacer el curso en Colombia, nos disculpamos, el curso de Colombia se canceló porque se aplazaron todas las fechas, se aplazaron para diferentes... todo se aplazó, entonces vamos a pasar a nuevas fechas. Yo creo que de aquí al viernes les pasamos todas las fechas a todos ustedes. Estamos muy bien, ya la nueva oficina está funcionando, el centro de entrenamiento está funcionando, los invitamos a que conozcan el centro de entrenamiento en Picacho Ajusco, más ampliado, vamos a tener muchísimos más servicios, vamos a tener el curso de un mes, del 4 de febrero al 4 de marzo, los invitamos a ese curso, va a estar muy bueno ese curso, realmente los invitamos. Les ofrezco a todos, les extiendo la gran invitación a este curso de protección, el cual vamos a realizar, como le digo, de un mes, único en Latinoamérica, curso de un mes completo que vamos a tener en lo que tiene que ver con el curso de protección a funcionarios. Latinoamérica es un mes internado, 30 días dándole, vamos a tener todas las certificaciones. Espero les guste todo. El link donde se están inscribiendo los voy a dejar. También mañana vamos a colocar un nuevo link. Ya saben, lo único que pedimos simplemente es que compartan, denle me gusta, comenten y no más. Son 10, vamos con 3 clases. Saludos a todos, gracias.